Las expresiones algebraicas son unas construcciones matemáticas conformadas por dos partes. La primera, una parte numeral o numérica, y la segunda, una parte literal. Eso quiere decir que en este sentido 8a es la expresión algebraica, en tanto que 8 es la parte numérica y a vendría a ser la parte literal. En ese sentido, por ejemplo, si yo coloco el número -3, esto solamente es una representación numérica, puesto que no hay una variable, como aquí el 8 está acompañado de la a, pero este -3 no está acompañada de nadie. Es por eso que esto solamente es una expresión numérica y no viene a ser ya una expresión algebraica. Por ejemplo, si acá pongo, vamos a poner puntitos para separarlos. Si acá coloco, por ejemplo, 5x sobre 2. Aquí podemos observar que hay una parte matemática. Está este 5 y está este 2. Y tenemos una parte literal que justamente aquí está representada por x. Y ahora, ¿cómo sabemos o cómo diferenciamos la parte numeral de la parte literal? Pues lo podemos hacer así. En este caso, la parte numérica, que la colocaré así con la P y la N, vendría a ser 5 medios. Y la parte literal, que lo representaré con la PL, vendría a ser la variable x. Entonces ahí está mejor definida la expresión algebraica y sus dos componentes, la parte numérica y la parte literal. Lo mismo sucedería si es que colocase, por ejemplo, profesor, ¿y qué sucede aquí? En este caso yo veo tres números. Veo el -7, veo el 5 y veo este 3. Claro, hay tres números, pero hay que tener en cuenta que este 3 le pertenece a esta letra, es decir, a esta variable. Por lo tanto, ya no está dentro de la parte numérica. Aquí solamente la parte numérica sería -7 quintos, que la voy a colocar por acá. -7 quintos, y la parte literal vendría a ser exacto m al cubo. Entonces ahí también está definido. Hay que tener en cuenta que si alguna de las variables, es decir, las letras a, x, cualquier letra del alfabeto, sea del alfabeto romano o del alfabeto griego, está acompañada por un exponente, el exponente le pertenece a la variable, es decir, se convierte en parte de la porción literal de la expresión. También podría tener esto. Por ejemplo, podría darse el caso en el que no solamente la parte numérica está acompañada de una letra, sino de otras letras, ¿verdad? Entonces, en este caso, el 9, que lo voy a volver a encerrar, sería la parte numérica, y el a al cuadrado, b al cubo, vendría a ser la parte literal. Muy bien. Entonces acá vamos a colocar algunos ejemplos para poder reconocer en principio cuáles son expresiones algebraicas y cuáles solamente son expresiones numéricas propiamente dichas. Por ejemplo, acá vamos a poner, ¿no? ¿Cuáles son expresiones algebraicas tengo -x medios, tengo m al cubo, vamos a poner aquí
tengo a 5, tengo aquí a raíz de 3a sobre 2. En este caso, ¿cuáles vendrían a ser expresiones algebraicas? Tenemos que considerar que debe existir una parte numeral y una parte literal. En este caso vamos a colocar arribita acá PN para poder separar y la parte literal. Si cumple con estos dos criterios, parte numeral y parte literal, entonces estamos hablando de una expresión algebraica. Entonces me dirá, profesor, pero aquí solamente veo el X y veo el 2, pero aquí ya no está acompañada de ningún número. Hay que tener en cuenta que cualquiera que sea la variable, por ejemplo, si pongo A, si pongo M o pongo K, cada una de ellas está acompañada de manera, digamos, invisible o se sobreentiende por la unidad, porque es decir, es una A, esta es una M y esta es una K. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que si tenemos letras así como estas, que se llaman variables, están acompañadas de manera tácita por la unidad. O sea, ya no es necesario colocarlas. Entonces lo mismo sucede aquí. Vendría a ser como si fuese una X sobre 2. Entonces podríamos decir, ¿no?, si lo coloco acá, que la parte numeral sería toda esta parte, menos 1 sobre 2. Es decir, menos 1 medio. Y la parte literal vendría a ser X. Como esta expresión ha cumplido con ambos criterios de poseer una parte numeral y una parte literal, entonces decimos que sí es una expresión algebraica. Y a su vez hemos identificado correctamente cada uno de sus términos. Aquí sucede lo mismo. Como en el ejemplo anterior, sabemos perfectamente que acá va la unidad. Si acá va una letra, aquí también va la unidad. Entonces también tenemos en cuenta, y es fácil de descifrar, que aquí la parte numeral es 1. Perfecto. Y la parte literal es m al cubo. Recordar que la potencia, o el exponente, perdón, siempre va acompañada de la variable, es decir, la letra. Y es como un pequeño paquete que va ahí de frente. ¿Okay? Aquí, entonces, tenemos también que cumple con los dos criterios, por lo tanto, sí es una expresión algebraica. Aquí tenemos al 5, pero el 5 no está acompañado de ninguna letra. Profesor, pero póngale la X. No le podemos poner las letras, digamos, como yo quiera. En ese caso no. El ejercicio, el planteamiento del problema siempre me van a dar las variables X, M. Si acá no me la ha puesto, significa que ahí no hay nada y solamente hay un número. Entonces, si hay un número, ¿será una expresión algebraica? No es una expresión algebraica, solamente es una expresión matemática, es decir, la representación de un número. Y acá finalmente tenemos a raíz de 3a sobre 2. También tenemos que tener en cuenta que la raíz de 3 es un número y justamente está partido por 2. Entonces tenemos que la parte numeral es raíz de 3 sobre 2 y la parte literal es a. Entonces, como cumple con ambos criterios, también es una expresión algebraica.